examencito el día de hoy. Entonces, por favor, abran Yahoo en su compu. Aquí les dejé el código y ahorita nos vemos a las 7:10.
Muy bien, chicos, vamos a comenzar. Aunque somos 39 y solamente hay 22 jugadores. Y pues esto les cuenta hoy como participación slash asistencia, ¿ok? Entonces empecemos ya.
Bueno, chicos, bien hecho. Felicidades a Vanessa Aguilar. Eh, bueno, acabando este examencito, ¿alguno tiene alguna duda? Por cierto, la última pregunta era un poquito tramposa. Les puse el SARS-CoV-2, pero decía bacterias. Entonces, pues recuerden que es un virus. Aún no lo han visto, pero pues es un virus. ¿Y alguien tiene alguna duda? No se preocupen a los que sacó el Kahoot del juego. No pasa nada. Está bien, no se preocupen. Si quieren, cuando acabe la clase, les pasamos las preguntas para que ustedes las puedan contestar en su casa y mañana les pasamos las respuestas para que vean qué tal les fue, aunque no hayan hecho el Kahoot. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a empezar, ¿vale? Ok, chicos. Bueno, el día de hoy prácticamente terminamos tejidos blandos y piel con anaerobios, más enfocado a Clostridium perfringens, pero pues les voy a dar tantita introducción de anaerobios. Eh, bueno, como saben, los anaerobios van a ser bacterias que van a necesitar de un ambiente anaerobio, obviamente, para crecer. Sin embargo, como les comenté en la primera clase, vamos a tener dos tipos de anaerobios, los facultativos y los estrictos. Los estrictos van a crecer en presencia con menos del 10% de oxígeno y como promedio, si hacemos un promedio de todos los anaerobios, son generalmente, dejan de crecer en ambientes de 0.5 a bueno, de 2 a 8.5% de oxígeno. Y algunos que son muy, muy sensibles dejan de crecer a partir de 0.5 de condiciones con oxígeno. Esta condición es debida a que carecen de citocromos requeridos para el empleo de oxígeno y de enzimas muy importantes que son sobre todo la catalasa y el superóxido dismutasa, que si recuerdan de sus clases de bioquímica, prácticamente son enzimas que nos ayudan a neutralizar pues los agentes oxidantes, sobre todo de especies reactivas de oxígeno. Y bueno, aquí en la derecha les puse un pequeño diagrama de cómo es que se hacen los cultivos. Generalmente se hacen como este tipo de bote, que es pues como tal un recipiente en donde se ponen todos los cultivos junto con un sobregenerador de gas que prácticamente genera H2 y dióxido de carbono para promover el crecimiento y una tira indicadora de anaerobiosis, que prácticamente nos dicen eh, que se está haciendo las condiciones pues bien hechas para generar nuestro cultivo. Entonces, prácticamente esta torrecita que ven aquí serían como los discos y pues todos los, eh, pues todos los sedimentos donde estarían nuestras bacterias. Y obviamente se pone la tapa, el tornillo de seguridad para evitar que se zafe. Esto es sobre todo un mecanismo a presión donde junto con las juntas de goma evitan que se escape pues todas las condiciones que estamos creando aquí adentro. Como tal, la especie de Clostridium se definen por cuatro cosas principales: la presencia de endosporas, que tienen un metabolismo anaerobio estricto, la incapacidad de reducir el sulfato a sulfito y como tal que son gram positivos. Además de que son ubicuos en el suelo, agua y aguas residuales, sobre todo porque son saprófitos inocuos. Esto quiere decir que se van a alimentar de materia orgánica muerta. Esto lo van a ver más a detalle pues en mico. Y prácticamente tenemos que varias especies de Clostridium
son como tal parte de nuestra microbiota en el tracto gastrointestinal. Ahora, siempre, siempre, siempre recuerden que van a haber excepciones a la regla. Entonces, en el caso de los Clostridium, vamos a tener pues ciertas cepas que no tengan presencia de endosporas, como Clostridium perfringens, que vamos a ver ahorita, y ahorita vemos el por qué. También en el caso de que son anaerobios estrictos, tenemos dos tipos de Clostridium que son como aerotolerantes, que sería el Clostridium tetrium y Clostridium itolyticum. Y en algunos, en dos sobre todo especies, pueden llegar a teñirse como gram negativos, que sería sobre todo Clostridium ransum y Clostridium clostridioforme. Entonces, aquí les puse una tablita muy sencilla que sobre todo nos va a hacer síntesis de qué enfermedad nos pueden generar los Clostridium. En este curso vamos a ver Clostridium difficile en tracto gastrointestinal, perfringens, que lo vamos a ver ahorita, Botulinum y Tetani. Y ya todos los demás solamente sepan que existe y que el botulismo no solamente es causado por botulinum, pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Aquí también les puse una tablita de cómo pueden, digamos, si no creo que se los pregunte, pero es más como cultura general, que es sobre todo para que distingan las, si es Clostridium, pues la subespecie, de acuerdo a todos los, digamos, diagnósticos de laboratorio que podamos. En este caso, pues nos vamos a enfocar sobre todo a perfringens, que más adelante vamos a ver sus características. Entonces, como tal, Clostridium perfringens va a ser un bacilo gram positivo que rara vez va a formar esporas, esto debido a que tiene va a generar una gran cantidad de enzimas y de toxinas que ahorita vemos. Y como tal va a ser beta hemólisis con una característica muy, muy importante, que es que prácticamente en los cultivos vamos a observar un doble halo. Entonces, vamos a ver en esta imagen, vemos aquí un halo como más amarillento y otro un poquito más oscuro. Y esto prácticamente va a ser característico del Clostridium que esté creando las toxinas alfa. Como vemos, bueno, como ya les mencioné, van a crear múltiples toxinas de las cuales van a destacar la alfa, la beta, la eta y la iota. Digo, la epsilon y la iota, donde van a ser como tal las, pues digamos, toxinas letales que más adelante vamos a abordar. Y también es importante que recuerden que tiene un rápido crecimiento y que generalmente se tiende a extender en los medios de laboratorio. Entonces, aquí les puse otra tabla, igual para características morfológicas, donde vemos que es ancho y corto, que tiene una apariencia de ladrillo. Generalmente las esporas pueden llegar a verlas, pero es muy, muy raro que las encuentren. Y respecto a la colonia, tiende a ser grande, opaca, tiende a extenderse, como ya les mencioné. Y muy, muy importante, el doble halo de hemólisis. Entonces, como tal en su patogenia, vamos a tener propiamente las toxinas, que ahorita veremos una a una, y además su enterotoxina, que es muy importante, porque va a ser termolábil y sensible a la pronasa. Como tal, esta enterotoxina, como dice su nombre, va a causar enfermedades del tracto gastrointestinal. Y esta toxina se va a producir en la fase de transición de las células vegetativas a esporas y se va a liberar en cuanto se empiecen a liberar las esporas, que esto ya lo vimos más que nada en la primera clase. Una vez que está liberada, se va a unir a los receptores de membrana de borde de cepillo del ilion y del yeyuno. Es importante que recuerden que no va a actuar en duodeno, por lo que nos va a dar un cuadro muy característico, porque si recuerdan, la mayor parte de la absorción se va a generar en las primeras porciones de duodeno, y en ilion y yeyuno se da digamos que en menor cantidad de esta absorción, generándonos una diarrea característica. Como tal, una vez que ya está unida a estos receptores, va a modificar su estructura y su permeabilidad, generando una pérdida de líquidos y de iones constantes.
y como tal puede actuar como superantígeno estimulando a los linfocitos T. Este superantígeno lo van a ver más en inmuno, pero les adelanto un poquito que es prácticamente, digamos que un antígeno va a estimular al linfocito T, pero aumentado en cantidad, como si no hubiera solo un antígeno, como si hubieran 10 al mismo tiempo efectuando sobre este linfocito. Otra parte de su patogenia es de que cuenta con una neuraminidasa y que como tal puede generar anticuerpos, es decir, si nuestro paciente ya estuvo en contacto con este tipo de Clostridium, tiene esos anticuerpos, pero el que los tenga no significa que lo protegen contra el Clostridium. Y bueno, también es importante que sepan que en caso de la enterotoxina, la exposición de tripsina va a triplicar la actividad tóxica y esta enterotoxina sobre todo va a ser producida por el tipo A. Entonces, entrando a las toxinas letales, tenemos a estas 4, que de las más importantes va a ser la toxina alfa y la toxina beta. La toxina alfa va a ser una lecitinasa o fosfolipasa C que va a alisar como tal eritrocitos, plaquetas, leucocitos y células endoteliales, generando así una hemólisis masiva junto a un incremento de la permeabilidad vascular y como tal va a generar una hemorragia. Esta hemorragia se va a ver incrementada porque pues vamos a tener una lisis tanto de plaquetas como de eritrocitos, evitando que se formen como trombos o que se lleve a cabo una adecuada cascada de la coagulación. Entonces, como tal, va a generar una destrucción tisular, una toxicidad hepática y también puede generar disfunción miocárdica. Entonces, la toxina beta va a ser responsable de la estasia intestinal, además de que puede generar la destrucción de la mucosa con formación de lesiones necróticas, dándonos lo que vamos a ver más adelante como la enteritis necrótica. Y como tal, tenemos la toxina iota, que tiene una actividad también necrosante, pero esta va a ser menos importante que la toxina beta y va a aumentar la permeabilidad vascular. Y por último tenemos la toxina epsilon, que es una protoxina que es activada por la tripsina y que como tal va a aumentar la permeabilidad vascular del tracto digestivo. Entonces, nuestro Clostridium perfringens se va a clasificar en 4 tipos de acuerdo a qué toxinas letales va a estar pues produciendo. Muy importante que recuerden que todos los tipos van a estar produciendo la toxina alfa. Sin embargo, por sentido común, por ejemplo, en el caso del tipo E, si está generando toxina alfa y toxina iota, obviamente va a tener una disminución de la cantidad de toxina alfa que está produciendo, porque también está produciendo la toxina iota. ¿Sí me doy a entender, chicos? ¿Podrías repetirlo, por favor? Claro. Mira, les voy a dar un ejemplo un poco más sencillo. Digamos que tienen un vaso y tienen agua de Jamaica y agua de horchata. Si este vaso es únicamente para agua de Jamaica, digamos que la concentración de agua de Jamaica va a ser más elevada en comparación a un vaso que le sirvamos agua de horchata y agua de Jamaica. Esto pasa igual con las toxinas. Entonces, si tenemos un tipo que solo hace la toxina alfa, va a tener mayores cantidades de toxina alfa que un tipo que genere toxina alfa y otra toxina aparte. ¿Todo claro hasta aquí, chicos? Sí. Ok. Entonces, el tipo A solo va a generar toxina alfa. El tipo B va a generar toxina alfa, beta y epsilon. El tipo C va a generar solamente toxina alfa y toxina beta, que esto es muy importante que recuerden, toxina alfa y toxina beta. El tipo D va a generar toxina alfa y toxina epsilon y el tipo E va a generar toxina alfa y toxina iota. Entonces,
Aquí les puse otro cuadrito, prácticamente lo que ya les mencioné de las toxinas letales, pero también van a generar otro tipo de toxinas, que como tal van a dar origen a ciertas enzimas. Por ejemplo, la toxina delta va a generar la hemolicina, la toxina teta va a generar una enzima que es lábil al calor y al oxígeno, que va a ser también una hemolicina y va a ser citolítica, y pues demás, los ejemplos. Y como ya les mencioné, la enterotoxina y la neuraminidasa. Entonces, es muy importante saber de qué tipo estamos hablando, porque de acuerdo al tipo pues que tengamos de Clostridium perfringens, nos va a dar un cierto cuadro clínico u otro diferente. Entonces, podríamos decir que los tipos más importantes es el tipo A, porque va a ser el más frecuente en nuestra comunidad y va a dar sobre todo, digamos que enfermedades de tracto digestivo. Y como tal es el único que puede sobrevivir al suelo. Y el tipo C va a ser importante porque va a causar una de las infecciones más importantes y con más alto nivel de mortalidad, que va a ser la enteritis necrótica, que como les mencioné en las toxinas, la principal que se asocia a la enteritis necrótica va a ser la beta. Entonces, por eso es importante que me hubieran entendido con lo de las toxinas, ¿ok? Entonces, empezamos con infecciones de tejidos blandos, que este es el tema. Como tal, podemos tener tres tipos de cuadro clínico. La celulitis, que como tal es un edema localizado, y eritema, que va a formar gases, porque es anaerobio esta bacteria, y generalmente es indoloro. Sin embargo, tenemos otro tipo de cuadro clínico, que va a ser la celulitis crepitante, que es como tal una infección que va a afectar sobre todo tejidos subcutáneos o retroperitoneales, donde el músculo pues como tal no va a ser tan afectado en comparación a la mianecrosis. Y pues como tal vamos a encontrar ahí como hallazgos a la exploración física, que hay una crepitación a la palpación por la presencia de gas, y vamos a tener un dolor mínimo, edema, una ligera decoloración de la piel y un exudado oscuro, que frecuentemente es maloliente. Y pues prácticamente eso es todo de la celulitis. Ahora, en la fascitis o miositis supurativa, prácticamente va a haber acumulación de pus en planos musculares, entonces va a afectar aquí ya al músculo. Sin embargo, no vamos a tener datos de necrosis ni síntomas sistémicos. Y la más grave sería la mionecrosis, que aquí ya hay una destrucción rápida y progresiva del tejido muscular, y como tal se puede dar una diseminación sistémica de la bacteria. Entonces, la mionecrosis, recuerdan, siempre vamos a tener necrosis y puede haber diseminación sistémica. La fascitis o miositis supurativa, solo hay acumulación de pus, pero no hay destrucción de tejido. Y en la celulitis prácticamente va a afectar a los planos más externos y generalmente puede ser indoloro, y recuerden la presencia de gas. Entonces, como tal, el cuadro se va a definir que vamos a encontrar un intenso dolor. Esto hablando ya de la mionecrosis, ¿ok? Entonces, tenemos un dolor intenso después del contacto con la bacteria, que puede ser generalmente en promedio es de una semana, aunque puede desatarse de 6 horas hasta 3 semanas. Después vamos a tener una extensa necrosis muscular, seguida de shock por la diseminación sistémica, y puede llegar a generar insuficiencia renal y muerte en los siguientes 2 días de que empezó nuestro cuadro. Como tal, si tomamos una muestra, vamos a ver bacilos en ausencia de células inflamatorias. Bueno, y esto es el tipo A, ¿ok? Entonces, en las intoxicaciones alimentarias, que esto, pues se los doy de una vez para no repetirlo en gastrointestinal, vamos a tener que tiene un periodo de incubación de 8 a 24 horas posterior al consumo de alimentos contaminados, que generalmente estos alimentos son de carnes, ya sea de res, de pollo o de cerdo.
Y pues como tal vamos a tener un cuadro clínico donde nuestro paciente nos refiere espasmos abdominales, que tiene una diarrea acuosa, pero es importante que sepan que no va a presentar ni fiebre, ni náusea, ni vómitos. Entonces, como tal, la evolución clínica dura de 24 a 48 horas y principalmente es el tipo A. Y por último tenemos la enteritis necrótica, que recuerden que es el tipo C gracias a la toxina beta. Este va a ser un proceso agudo infrecuente que va a afectar sobre todo a yeyuno y vamos a tener como tal un dolor abdominal agudo que presenta vómitos, una diarrea sanguinolenta, una ulceración del intestino delgado nada más y en algunos casos más extremos puede llegar a una perforación de la pared intestinal, lo cual nos va a causar una peritonitis y como consecuencia un shock, generando una mortalidad del 50% de los pacientes. Como dato curioso, esta enfermedad es más frecuente en Nueva Guinea porque tienen una, pues digamos, una costumbre de comer carne de cerdo con batata. Y pues esto es, como ya les dije, un fact, que prácticamente las batatas van a tener un inhibidor termorresistente de la tripsina que va a proteger a la toxina beta de inactivarse ya sea por el calor o por la cocción de la carne. Entonces, pues como tal vamos a seguir teniendo una toxina beta, pues como nuevecita, entonces nos va a generar este cuadro. Como tal, el diagnóstico lo vamos, bueno, es importante aquí que sepan que cuando tengamos ya sea una infección de piel, eh, sobre todo necrotizante o en caso de la enteritis necrótica, no vamos a esperar a realizar el cultivo ni absolutamente nada para confirmar el agente. Sin embargo, es... bueno, a esto con lo que quiero llegar es que prácticamente vemos a un paciente con este cuadro y le vamos a dar tratamiento empírico con antibióticos. Posteriormente ya podemos tomar el cultivo y solamente se genera para confirmar y sobre todo para que tengamos un tratamiento como mejor estructurado. Porque, por ejemplo, va a haber casos en donde nuestro paciente no va a responder adecuadamente al tratamiento empírico, entonces ahí sí es obligatorio mandar un cultivo para saber qué bacteria estamos tratando. Entonces, si realizamos el cultivo, generalmente se da con cultivos para anaerobios, como puede ser agar brucela, agar de sangre PEA, agar Chandler, que no sé cómo se menciona, pero después se los paso, o como tal agar sangre para anaerobios. Y generalmente para estos, si sospechamos de Clostridium perfringens, se debe de incluir un medio con yema de huevo para investigar la producción de la lipasa, que como les puse en los anteriores, perfringens se va a distinguir de sus demás especies porque es lipasa positivo. Y bueno, esto lo ven más adelante bueno, lo deberían de ver en laboratorio. También podemos realizar un inmunoanálisis en busca de la enterotoxina en nuestras fecales. Sin embargo, pues esto no se hace muy habitualmente. Y como tal, en la intoxicación alimentaria es meramente diagnóstico clínico. En el tratamiento de tejidos blandos, primero que nada, vamos a desbridar quirúrgicamente todo el tejido que ya no sea viable, sobre todo en, pues, en esta forma necrótica. Y si presenta el cuadro como más, pues, más complicado o con mayor mortalidad, que es la amionecrosis, vamos a darle altas dosis de penicilina. Y se han visto estudios que el oxígeno hiperbárico es de utilidad, sin embargo, no han sido concluyentes. Entonces, de momento, solamente es el desbridamiento quirúrgico y las altas dosis de penicilina. En caso de que tengamos, por ejemplo, una miositis supurativa, no debemos de dar tantas altas dosis de penicilina, pero sí se debe de dar penicilina en dosis normales, como lo diría la GPC.
Y en el caso de la intoxicación alimentaria, solamente vamos a dar un tratamiento sintomático, que es pues obviamente darle hidratación al paciente, que esté al tanto de cómo va evolucionando su diarrea y demás. Y obviamente en el caso de la enteritis necrótica vamos a tener que ingresarlo a cirugía inmediatamente, quitar todo el tejido necrótico y ver cómo evoluciona el paciente. Porque pues obviamente para empezar, es una cirugía muy extensa. Y obviamente las respuestas van a depender de qué tanto tejido necrótico tengamos en el intestino, sobre todo para una adecuada condición de vida en nuestro paciente. Entonces, esto debemos de informarlo absolutamente todo y puede ser que incluso lleguen a perder todo el intestino delgado y pues para esto ya sea otro tipo de tratamientos que lo verán más adelante en la carrera. Aquí les puse un tratamiento antimicrobianos para las infecciones de piel, que generalmente se empieza con oxacilina, como ya les habíamos comentado con las otras bacterias. Ahí están las dosis. Y como tal es importante que vean los comentarios, como por ejemplo ya vimos el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, y pues obviamente tenemos que dar otras opciones si tenemos o sospechamos del SAMS. Entonces, también tenemos cefazolina, clindamicina, dicloxa y demás. Pero esto es de acuerdo a qué estemos sospechando y pues obviamente a qué queremos que tenga nuestro paciente. Por ejemplo, puede ser bacteriostático o como tal que sea totalmente bactericida. Pero pues eso también lo verán en Pharma. Listo, Vania. Te doy el control remoto. Si quieres, te lo puedes quedar. Ah, bueno. Nada más me vas pasando las diapositivas. Sí. Bueno, como tal ya terminamos con los agentes de esta parte de infecciones de tejidos superficiales y blandos, pero consideramos que sería importante que viéramos fascitis necrotizante. Solo nos faltó uno que es Cutibacterium acnes o Propinebacterium acnes, como se llamaba antes, pero pues como este es muy cortito decidimos no darlo. Este va a ser un bacilo gram positivo que está relacionado con el acné y pues que yo recuerdo no preguntaban nada sobre él, entonces pues si quieren revisarlo estaría bien, pero pues no es como tan importante. Entonces, en cuanto a la fascitis necrotizante, los factores de riesgo sobre todo van a ser traumas mayores o menores. Estos, sobre todo penetrantes, alguna laceración, están relacionados con cirugías recientes, inmunosupresión, obesidad, alcoholismo. En las mujeres en el periodo de embarazo, también relacionado con abortos o procedimientos ginecológicos. Y en pacientes con diabetes mellitus, sobre todo, es frecuente en extremidades inferiores, periné, cabeza o cuello. Siguiente, por favor. Y bueno, esta se define como una destrucción de la fascia muscular que se da de forma rápida y progresiva. Como ven, no es tan frecuente, se dan de 0.3 a 15 casos por 100,000 habitantes al año, pero pues es muy importante saber reconocer el cuadro. La fisiopatología, digamos, de esto es que se va a producir isquemia tisular por la oclusión de vasos sanguíneos subcutáneos que sean destruidos por estos agentes. Y bueno, entonces se va a propiciar el crecimiento de anaerobios estrictos, porque, bueno, por la isquemia, o se va a estimular el metabolismo de bacterias anaerobias facultativas. Cual sea que sea el agente, se va a comenzar a dar la acumulación en los tejidos de hidrógeno y nitrógeno. Siguiente, por favor. Y bueno, en estas imágenes podemos ver en la imagen de la izquierda, en la de arriba, era un paciente
diabético que presentó la fascitis en ambos miembros. Y la imagen de abajo es ya como días después cuando se le realizó el desbridamiento quirúrgico. Este fue hasta el plano muscular. Y bueno, aquí ya no lo puse, pero es frecuente que se realicen como desbridamientos uno tras otro, hasta que finalmente se amputa la extremidad de los pacientes. Y en la imagen de la derecha es en miembros, en una extremidad superior. Pero es importante recordar que esta fascitis sobre todo se va a dar en extremidades inferiores. Siguiente, por favor. Y la podemos dividir en dos, en polimicrobiana o monomicrobiana. La polimicrobiana se llama también como tipo 1 y va a ser causada por bacterias aerobias y anaerobias. Esta por lo general se da en adultos mayores o en individuos con comorbilidades. El principal factor predisponente va a ser diabetes mellitus. Entonces ya les decía que es frecuente que se den extremidades, cabeza y cuello. Por lo general se encuentran especies, al menos una especie anaeróbica, sobre todo bacteroides, Clostridium o Peptostreptococcus, además de una combinación con enterobacterias como E. coli, Klebsiella y Proteus. Además de uno o más estreptococos anaerobios facultativos, excepto el estreptococo del grupo A, porque este va a ser característico de la fascitis tipo 2. Entonces, son como otros estreptococos. Siguiente, por favor. Dentro de este grupo de polimicrobianas se encuentra la gangrena de Fournier. Esta se da en el área, en el área genital, y va a ser causada por bacterias facultativas como E. coli, Klebsiella, enterococos, acompañados con anaerobios como bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, Streptococcus, anaerobios y microaerofílicos. Esta sobre todo es como caracterizada por alguna disrupción de la mucosa intestinal o alguna enfermedad como genital. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, la de cabeza y cuello. Esta es sobre todo, está relacionada con anaerobios de la boca y se relaciona con procedimientos dentales. Y los principales agentes son fusobacterias, estreptococos anaeróbicos, bacteroides y espiroquetas. Siguiente, por favor. Y ahora la monomicrobiana, que se llama tipo 2 también. Aquí el principal agente va a ser el estreptococo del grupo A, Streptococcus pyogenes, y de hecho es llamada como digamos, en los medios amarillistas, como la bacteria come carne por esto. Y esta, a diferencia de la otra, puede ocurrir en cualquier grupo de edad y en individuos sin comorbilidades. También otro agente que está relacionado es el Staphylococcus aureus. Y bueno, en cuanto a si el agente es el estreptococo, la proteína M va a ser el principal factor como de virulencia en esta enfermedad. Siguiente, por favor. Y bueno, va a presentar el cuadro es súbito y puede llegar a progresar de manera tan rápido que se dé la destrucción extensa digamos, de la extremidad. Sobre todo se da en extremidades de esta. Y comienza como con anestesia en la región. Luego va a haber un eritema con bordes no bien delimitados. Posteriormente va a haber edema en esta parte donde estaba, bueno, digamos inferior al eritema. Y este se va a acompañar de dolor muy severo, además de fiebre, crepitaciones en casos muy severos y, bueno, ampollas, necrosis o equimosis. Siguiente. Y el diagnóstico va a ser sobre todo por el cuadro clínico,
y los pacientes suelen presentar leucocitosis. Se describe que como debe darse el tratamiento de manera muy, muy rápida para evitar como alguna amputación o así, no se debe como retrasar la intervención, digamos, quirúrgica por buscar el agente etiológico, sino que si se está viendo que el cuadro progresa de una manera muy rápida o en caso de que haya crepitaciones, como les decía, que es como un signo de alarma, se procede con la intervención quirúrgica. Pero en algún momento se toman cultivos de las lesiones y hemocultivos. Además de que se realiza una tomografía en las que hay como de dos. Si hay presencia de gas en tejidos blandos, es más frecuente que sea una fascitis necrotizante tipo 1 y en ausencia de gas es más frecuente la tipo 2. Sin embargo, no es como tan específico, o sea, no vas a determinar el agente etiológico solo con la tomografía, pero de manera general así está descrito. Siguiente, por favor. Bueno, nada más para agregarles, el hecho de que se forme gas en caso de los anaerobios es debido a su metabolismo y más o menos funciona como les enseñé en la cámara donde se ponen todos los cultivos. Y ya solo es eso. Chicos, creo que igual que los inconvenientes de ayer, creo que a Vania le sacó su internet. Denme un segundo para mandarle mensaje y les aviso qué onda. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, ya casi terminamos. En esta diapositiva les muestro una tomografía en la que, bueno, si bien ahorita ustedes no tienen como que saber qué es lo que ven, sí se les señala como con las flechas o asteriscos amarillos lo que hay. Entonces, por ejemplo, en la imagen B, las flechas señalan unas burbujas. Y bueno, en base a esto, ¿de qué tipo sería esta fascitis? ¿Podrían ponerlo en el chat? Exacto, de tipo 1. Y bueno, en la C, por ejemplo, se muestra el asterisco, señala el edema que les comentaba dentro de las manifestaciones clínicas. Y también en la A, por ejemplo, digamos, el circulito negro que se ve, que señala la flecha, es una fístula. También en la D me parece que digamos, los puntitos negros son por presencia de gas. Y siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, como ya les comentaba en la parte de diagnóstico, no se debe retrasar por estar esperando como los estudios diagnósticos, sino que si se identifica el cuadro, debe comenzarse de manera rápida para intentar
pues que el daño no sea mayor. Y este va a consistir en desbridamiento quirúrgico, varias veces como digamos que no lo hacen como con la amplitud suficiente, la lesión se sigue haciendo más grande y más grande, entonces pues se hacen como varios desbridamientos y bueno, también se tienen que aplicar antibióticos intravenosos de amplio espectro. En este caso deben ser carbapenémicos o piperacina con tazobactam, además de un antibiótico contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente, ya sea vancomicina o daptomicina y clindamicina. Y bueno, la amputación se va a realizar en caso de ser necesario. Y ahora sí, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? De lo que vimos hoy o de lo que vimos ayer o del Kahoot o de lo de la semana pasada. Sí, tal vez haya algún Kahoot la siguiente semana. Así que estudien. ¿Ya empezaron las clases para ustedes? No, todavía no. Ah, ok. ¿Y cuándo empiezan? Creo que hasta septiembre Ah, 21. perfecto. Está bien. Bueno, entonces, bueno, al menos si vayan leyendo las presentaciones que les dejamos, es como lo que pueden empezar a ver. Y pues ya si no hay dudas, entonces nos veríamos para la siguiente semana. Gracias. Gracias, doctoras. Gracias. Sí, descansen. Muchas gracias, doctora. Chicos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.